Listo. Entonces, derivadas de funciones. Algunos de ustedes yo creo que ya manejan un poco lo que es el tema o han escuchado de eso, súper bien. Y los que no, tampoco es algo del otro mundo. Se convierte también en su momento algo muy mecánico, como todos los demás temas que han visto anteriormente. Ok, entonces la definición, una definición como en palabras propias, se podría decir que una derivada es una razón de cambio que ocurre en una función cuando se va acercando a un determinado punto. Es una operación muy utilizada en distintas áreas, digamos, de la matemática y de otras ingenierías y otras cosas. La derivada es una función o una operación que se utiliza mucho, mucho, mucho y se puede tomar con diferentes perspectivas a la hora de aplicarlo, tiene muchas aplicaciones. Se puede utilizar o visualizar como un límite, como una razón de cambio, como una pendiente de una recta tangente en una función evaluada en un punto, para optimizar valores y entre otras cosas como las que decía en ingenierías o en física, que se puede ver como velocidad, rapidez. Dicho eso, nosotros en este curso cálculo nos vamos a enfocar en la parte, por decirlo de esta manera, calculera, en la parte de calcular en sí una derivada, de que nos da una función, nos dicen cuál es la derivada, la primera derivada de esa función o la segunda, ¿verdad? De momento vamos a ir poco a poco y hoy la clase va a ser como esa introducción para nosotros ir comprendiendo más o menos cómo se pueden calcular esas derivadas. Y para eso, hay varias reglas y varias derivadas ya elementales que las pueden encontrar en la página 69, 70 y 71 del libro. Las reglas de derivación son estas que están acá, que derivada de la suma o resta de funciones, es muy importante que nos la aprendamos, porque para todos lo vamos a utilizar. Igual, tal vez ahorita uno de golpe diga, ¿qué es esto? No entiendo. O ¿por qué tanto? ¿Cómo yo me voy a aprender todo esto? Pero conforme uno va practicando, haciendo diferentes ejercicios, uno va ya y se las aprende hasta de memoria. Entonces, cuando estamos en una función donde hay una suma, para averiguar la derivada, se agarra y esa función, digamos, se divide como en dos, por decirlo así, y se toma tanto la derivada de un término y la derivada del otro término. Ahorita vamos a hacer ejemplos. La derivada de una función multiplicada por una constante, que se toma c por f o por la derivada de f. La propiedad de la linealidad, la derivada de un producto, derivada de un cociente de funciones, y también está por ahí la regla de la cadena, pero esa no la vamos a ver por el momento, no vamos a ver la regla de la cadena, y porque lo va a ver el profe Fabián el jueves, ¿verdad? A las 5:30, recuerden que acaba de decirlo. Ok, entonces lo importante para ir aprendiendo o las que debemos aprender por el momento para lograr comprender de la mejor manera cómo calcular una derivada son las de suma o resta. Vamos a poner aquí, ¿dónde está el puntero? Las de suma o resta, esta de multiplicación, ¿verdad? De una constante, y la del producto. Que vean que, por ejemplo, una diferencia que podemos encontrar en suma y resta es que nada más es la derivada de f más la derivada de g. En cambio, en la derivada de un producto, en la regla del producto, donde hay una multiplicación, vean que se toma la derivada de f por la función g normal más g derivada por la función f normal. Entonces son cosas que uno debe ir ahí tomando como ejemplo para ver o para lograr entender. Entonces tenemos estas reglas de derivación, tenemos derivadas elementales que uno tiene que llegar a tratar de llegar a esto cuando uno las está resolviendo.
Por ejemplo, si tenemos una función constante, ya sabemos que la derivada digamos, de 5, de 4, de eso, va a ser 0. Entonces, de una vez nosotros ponemos un 0. Si tenemos una x que hay que derivar solo el x, hay que derivar solo x, es un 1. Inmediatamente ponemos un 1. Cuando vemos una raíz y la queremos derivar, queda de la siguiente manera. Y así pueden ir viendo todas. Por ejemplo, mx más b quedaría m derivada. Si derivo cos, queda menos n. Si derivo cot, queda menos csc. Si derivo csc, queda csc por cot, menos csc por cot, perdón. Si estamos derivando esta expresión, queda absolutamente igual. Si es x a la n, donde n es diferente de 1, queda n multiplicando x elevado a la n menos 1. Si es esta división de 1 entre x, queda de esta manera. Y así, para no hacerlo más largo, a la izquierda tenemos la función normal y cómo quedaría derivada. Acá también, y acá la derivación de ella. Entonces, esto, cuando nosotros estamos derivando, haciendo todo ese proceso, y nosotros llegamos a algo así, usted dice, ok, ya tengo sen de x, pum, de una vez voy a poner el cos. Entonces, para nosotros ir resolviéndolas, tenemos que tener muy claro las reglas y derivadas que hay elementales. Tenemos otra tablita de derivadas elementales, donde tenemos estas otras funciones, pero son como más complejas, o más compuestas, digamos. Entonces, tenemos estas dos tablas de derivadas elementales que nosotros las mezclamos o las utilizamos en conjunto con las reglas y podemos hallar la función derivada. Ahora, dicho esto, como les dije, pueden encontrarlo en las páginas 69, 70 y 71 del libro de teoría. Entonces, para ir comprendiendo, perdón. Para ir comprendiendo esto de la mejor manera, vamos a resolver estos tres ejercicios. Entonces, nos dan esas funciones y debemos de averiguar o calcular la función f derivada. Entonces, vamos al primero. Tenemos de fx es igual a 3x elevado a 8 menos 4x elevado al cubo más 8x más 7x menos 9. Entonces, lo primero cuando uno ve un ejercicio de estos es averiguar cuál regla podemos utilizar. Voy a volverme un momento. ¿Qué reglas podemos utilizar acá? La de la multiplicación por una constante, la de linealidad, la derivada de un producto o cociente de funciones. No, vamos a usar la de suma o resta. ¿Por qué? Si vemos, tenemos sumas acá y restas. Entonces usamos la derivada de la suma o resta, como lo ven ahí a la derecha. Ahora, dice que quedaría cada uno de estos términos, hay que encontrar la derivada. De la siguiente manera, quedaría la derivada de 3x a la 8 menos la derivada de 4x a la 3 más la derivada de 8x más la derivada de 7x menos la derivada de 9. ¿Por qué queda de esta manera? Por la regla. Todos estamos claros con esa parte de por qué vamos a aplicar esa regla y por qué queda de esta manera por el momento. Sí, señorito. Ok, ¿los demás? Sí. Ok, entonces, una vez que uno ya aplica, por ejemplo, o sabemos qué regla vamos a utilizar y qué es lo que vamos a hacer con esa regla, buscamos las derivadas elementales. Esto es porque son ejercicios, ¿verdad? Muy sencillos por el momento. Ya después sí se va a hacer un poquito más o menos sencillo, pero por el momento, así, una vez que llegamos a esto, vemos cuáles debemos aplicar. Que vamos a averiguar los de estas dos tablas. Entonces, ok, y vamos por acá.
¿Cómo quedaría esto? Recordemos que hay una derivada elemental que decía que x elevado a la n queda n por x elevado a la n menos 1. Entonces, casi que esto lo vamos a aplicar acá, acá. La regla de x decía que la derivada de x, donde nosotros vemos una x, es 1. La otra decía que la derivada de e a la x era o quedaba totalmente igual. Y la derivada de una constante, en este caso 9, es 0. Entonces queda de la siguiente manera. Que aquí a la derecha podemos ver lo que vamos aplicando. La primera, x a la n, vean acá. 3x a la o elevado al 8, ¿verdad? Entonces, ese 8 baja a multiplicar la x. Y recordemos que aquí había un 3. Entonces, 8 por 3, 24. X a la n menos 1. Recordemos que n era 8. Entonces, queda 7. N menos 1. 8 menos 1, 7. En este segundo, hacemos lo mismo. Bajamos el 3 por esta derivada. Queda 12x elevado al cuadrado. Acá tenemos un x, que es esta regla. Derivada de x es igual a 1, entonces queda 8 por 1. Más 7e a la x, que usamos esta derivada elemental. E a la x es igual a e a la x. Y por último, aplicamos lo que dice que la derivada de una constante k es igual a 0. Entonces, por eso queda el menos 0. Entonces, ya aquí 8 por 1, 8 y menos 0 no lo ponemos porque le estamos restando 0. Queda de la siguiente manera y ahí ya tendríamos que la derivada de fx es la siguiente expresión. ¿Cómo nos fue con ese primer ejercicio? Todo bien, de mi parte. Ok, ¿los demás? Todo bien. Ok, entonces seguimos. Es por el momento es muy monótono, muy mecánico. Sabemos que primero buscamos como cuál regla o cuáles reglas podemos aplicar, la aplicamos, o sea, descubrimos qué es lo que dice esa regla y nada más vamos buscando derivadas elementales y las aplicamos. El siguiente ejercicio, x al cubo por sen de x. Entonces, ¿qué podemos o cuál regla podemos aplicar acá? No podemos aplicar la de suma porque no hay ninguna suma, la división tampoco porque no hay ninguno. Entonces, ¿qué hay acá? Una multiplicación. Y hay una regla que se llama regla de un producto o derivada de un producto. Que dice que si tenemos fx por gx, digamos que este fx sería x a la 3 y g de x sería sen de x, es igual a la derivada de x a la 3. Queda de la siguiente manera. La derivada de x a la 3 por g normal, o sea, sen de x, más la derivada de g, sería la derivada de sen de x, multiplicado por f normal, o sea, por x a la 3. Entonces, una vez que uno ya ve cuál es la regla que se puede utilizar y qué significa esa regla, porque muchas veces nada más decimos, ok, la del producto, pero no sabemos qué significa realmente. Entonces uno puede hacer un paso así para comprender bien. Ok, uno dice, mira, f aquí simboliza este x a la 3, e simboliza este sen de x. Entonces queda de la siguiente manera. Una vez hecho eso, ya uno dice, ok, puedo resolverlo y quedaría de la siguiente manera. ¿Cuáles reglas utilizamos? Acá en el primero utilizamos la regla o las derivadas elementales que vimos anteriormente, que es esta. X a la n sería igual a n por x elevado a la n menos 1, de esta manera. Por sen de x, porque g queda normal, más la derivada de sen de x dice que es
cos de x, entonces queda cos de x por f normal, sería x a la 3. Y ahí ya tendríamos f derivada. Y si no me creen que lo que puse acá en azul, podemos ver, voy a volverme todo. Podemos ver aquí en las tablas donde está la derivada de sen, que dice que sen de x es igual, la función derivada sería cos de x. Entonces, casi que todos, la mayoría o las más básicas, todas están en estos cuadritos. Ahora vamos con el último ejercicio, que simplemente uno dice, o a simple vista, perdón, uno dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? Uno ya cuando ve más una expresión diferente, ay, mira, a este no le puse la animación. Cuando uno ya ve esto, uno dice, ok, ¿cómo rayos, qué voy a hacer? Ya hay una división, ya uno se empieza a asustar, pero no es nada del otro mundo. Y bueno, ahorita que ustedes pueden ver acá abajo el resultado, dice, ¿cómo rayos o cómo diantres llegamos de esto a esto? Entonces, veamos primero cuál vamos a usar. No vamos a usar la regla del producto porque no hay multiplicación. Aquí sí hay sumas y hay restas, pero tampoco vamos a utilizar esa desde el principio porque uno tiene que ir como abarcando primero lo más grande, que sería la división. Y hay una regla que dice que la derivada de un cociente de funciones, la división, queda de la siguiente manera. Entonces, como le dije, cuando uno ve esto, primero hay que tratar de entenderlo y pasar el ejercicio a estos términos. De la siguiente manera, quedaría que g de x normal, recordemos que g dice que es el denominador, sería logaritmo natural de x más 1, queda normal multiplicado por f, la derivada de f, la parte de arriba dice que f es el numerador, entonces sería la derivada de raíz cúbica de x menos 1, menos, dice que f normal sería raíz cúbica de x menos 1 por la derivada de g, o sea, la derivada del logaritmo natural de x más 1. Queda de la siguiente manera, dividido entre el denominador, vean, elevado al cuadrado. Así. Entonces, ahora, lo único que hace uno es aplicar las derivadas elementales. Y aplicando esas derivadas elementales, queda de la siguiente manera. Así. ¿Y cómo llegamos ahí? Bueno, primero aplicamos, vamos en orden con esta raíz cúbica de x. Recordemos que aquí, como ya hay una resta y hay que averiguar la derivada de esto, vamos a ver, voy a anotar acá. Hay que hallar la derivada de todo esto, ¿verdad? Y recordemos una regla, que es la de las sumas o restas, que vimos al principio, que cuando hay una resta o una suma significa que hay que averiguar la derivada tanto de esto como de este. Entonces, por eso es que eso, o que esta expresión derivada queda de esta manera. Voy a borrar eso. ¿Por qué? Porque dice que cuando tenemos una raíz que no sabemos de qué término es, ¿verdad? N, queda igual a 1, acá está el 1, sobre N, recordemos acá, veamos que son 3, entonces, sobre N, aquí 3, por raíz de N, que es N3, de X, normal el X, elevado a N menos 1. Entonces, 3 menos 1 queda de X al cuadrado. Y si ustedes dicen, bueno, ¿qué pasó con este 1 que llevaba acá? ¿Qué pasó con ese 1? Recordemos la derivada elemental que dice que la derivada de una constante es 0. Entonces, por eso fue que acá ya este 1 desaparece, porque la derivada de 1 es 0. Ahora, entonces, ya hicimos esta parte, ahora vamos con esta siguiente derivada, que dice que logaritmo natural de x más 1.
Y hay una derivada elemental que dice lo siguiente, que el logaritmo natural de x derivado queda 1 sobre x. Entonces nada más ponemos 1 sobre x. Y ustedes preguntan de nuevo, ¿pero qué rayos pasó con este 1? ¿Qué se hizo? Recordemos la derivada elemental que dice que la derivada de una constante k es igual a 0. Por eso yo no voy a poner aquí 1 sobre x, que es del logaritmo natural, más 0. ¿Para qué? Si es 0. Entonces no lo ponemos. Y lo único que hice acá, posteriormente esto fue multiplicar esto. Veamos que aquí tenemos una multiplicación. Entonces, multiplicación de fracciones numerador por numerador. Entonces quedaría el logaritmo natural de x más 1 por 1. Queda así. Y denominador por denominador, que recordemos que cuando no vemos nada, siempre hay un 1 imaginario ahí. Entonces, 1 por esto es esto. Menos, y aquí pasa lo mismo. Multiplico numerador por numerador, queda de la siguiente manera, sobre x. Y la parte de abajo nada más queda logaritmo natural de x más 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la regla dice que queda g elevado al cuadrado. ¿Y cuál es g? El denominador, logaritmo natural de x más 1. Queda elevado al cuadrado. Y esa sería, vean acá la regla de la constante que les decía. Y esa sería ya la respuesta. La función de f derivada. Entonces, ¿alguna consulta? No. ¿Quedó claro o quieren que repita algo? O como ustedes gusten. Claro como el agua. Ok, perfecto. De Todo verdad. bien. Ok, sí. Por el momento es algo muy sencillo, pero es bueno que comprendamos, por decirlo de esta manera, la lógica de cómo calcular una derivada. De que buscamos la regla, vemos cómo es que se aplica y una vez que ya vemos cómo es que se aplica, la empezamos a resolver con las derivadas elementales que tenemos, que como se ve al inicio, voy a volverme de nuevo, son bastantes, ¿verdad? De las que podemos ver. Tenemos esta pequeñita que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos esta que tenemos 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 derivadas elementales que podemos ir aprendiéndonos conforme hacemos práctica. Y tenemos las reglas, que son 1, 2, 3, 4, 5, más la regla de la cadena, que es muy importante, que la vamos a ver el próximo jueves con Fabián. Entonces, eso sería todo de mi parte. No sé si alguno de verdad tiene alguna duda. ¿No? Yo no. Ok. ¿Los demás? No, yo tampoco. Ok, entonces esa sería la clase de hoy.